¿Qué pasaría si un día, al despertar, el sonido de la paz se rompiera con el estruendo de la guerra? ¿Cómo reaccionaría el mundo ante el inicio de una de las mayores tragedias de la historia? Así fue el primer día de la invasión nazi a Polonia. El 1 de septiembre de 1939, el amanecer en Polonia no trajo consigo la calma, sino el rugido de los motores de guerra nazis. Este fue el comienzo de una invasión que cambiaría el curso de la historia para siempre. El estruendo que cambió el mundo. El primer día de septiembre de 1939 marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los campos de Polonia, antes tranquilos, se convirtieron en el escenario de una de las invasiones más feroces de la historia. Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, puso en marcha su maquinaria bélica, desatando una ola de violencia que sumiría a Europa en la oscuridad. Pero, ¿por qué Polonia? ¿Qué llevó a Hitler a elegir este país como el primer paso de su plan de expansión? La respuesta no es simple, y para entenderla, debemos remontarnos años atrás, a las tensiones que siguieron a la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, la chispa del resentimiento. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, no solo puso fin a la Primera Guerra Mundial, sino que también sembró las semillas del resentimiento en Alemania. El país fue humillado. Su ejército fue reducido a solo 100.000 hombres y su territorio fue dividido. De esta división surgieron nuevos estados como Polonia y Checoslovaquia, que Hitler consideraba una afrenta a la grandeza alemana. Hitler, un dictador despiadado, soñaba con recuperar lo que consideraba suyo. Polonia, un país sin el poder militar suficiente para resistir, se convirtió en el primer objetivo de su plan de expansión. Pero, ¿cómo logró Hitler justificar su invasión? La justificación de Hitler, el corredor de Danzig. Uno de los puntos clave que Hitler utilizó como pretexto para invadir Polonia fue el corredor de Danzig. Tras la Primera Guerra Mundial, los aliados habían establecido este corredor en territorio alemán para darle a Polonia acceso al mar. Para los nazis, esto era una afrenta inaceptable. En 1938, Hitler comenzó a exigir la devolución de Danzig, pero Polonia se negó. Las tensiones aumentaron y las potencias occidentales, como Gran Bretaña y Francia, ofrecieron garantías de apoyo a Polonia. Sin embargo, ¿estarían dispuestas a cumplir sus promesas? El Pacto Nazi-Soviético, una alianza inesperada. Mientras las tensiones entre Alemania y Polonia crecían, Hitler buscó asegurarse de que ningún otro país interviniera en su plan. En agosto de 1939, sorprendió al mundo al firmar un pacto de no agresión con la Unión Soviética, su enemigo ideológico. Este pacto, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov, incluía cláusulas secretas que dividían Polonia entre Alemania y la Unión Soviética. Con esta alianza, Hitler eliminó el último obstáculo para su invasión. Pero, ¿cómo reaccionaría el mundo ante esta traición? El ataque relámpago, la Blitzkrieg. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzaron la frontera polaca, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hitler no solo buscaba conquistar, sino también aterrorizar. Para ello utilizó una táctica innovadora y devastadora, la Blitzkrieg, o guerra relámpago. Esta estrategia combinaba el uso coordinado de la fuerza aérea, los tanques y la infantería
para desestabilizar al enemigo con ataques rápidos y sorpresivos. Las ciudades polacas fueron bombardeadas, las comunicaciones destruidas y el pánico se extendió entre la población. Pero, ¿cómo respondió Polonia ante esta invasión abrumadora? La resistencia polaca. Heroísmo en medio del caos. A pesar de la superioridad militar alemana, los polacos no se rindieron sin luchar. Las tropas polacas, aunque mal equipadas, resistieron con valentía. Sin embargo, la diferencia en armamento y tecnología era abismal. El 17 de septiembre, la situación empeoró cuando las tropas soviéticas invadieron Polonia desde el este, cumpliendo con el pacto secreto con Alemania. Atrapados entre dos frentes, los polacos lucharon con desesperación, pero la caída era inevitable. La caída de Varsovia, el fin de la resistencia. El 28 de septiembre de 1939, Varsovia, la capital polaca, cayó en manos de los nazis. La ciudad, sitiada y bombardeada, no pudo resistir el poderío alemán. La resistencia heroica de los polacos retrasó el avance enemigo, pero no pudo evitar el desenlace. Con la caída de Varsovia, Hitler consolidó su control sobre Polonia. Pero, ¿qué significó esta conquista para el pueblo polaco? El horror nazi, el primer capítulo de una tragedia. Polonia se convirtió en el primer experimento del régimen nazi. Bajo la ocupación alemana, el pueblo polaco sufrió una de las peores brutalidades de la historia. Se estima que 5,5 millones de personas murieron, la mitad de ellos judíos. La propaganda nazi retrató a los polacos como opresores, justificando su sometimiento a una esclavitud brutal. Sin embargo, el pueblo polaco no se rindió. Organizaron uno de los mayores movimientos de resistencia en la Europa ocupada, demostrando que incluso en la oscuridad, la esperanza puede brillar. El inicio de una guerra mundial. La invasión de Polonia no fue solo el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sino también el comienzo de uno de los periodos más oscuros de la historia. Las potencias occidentales, que esperaban evitar el conflicto, se vieron obligadas a actuar. El 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Sin embargo, su respuesta fue tardía y débil. Mientras tanto, Hitler ya tenía su próximo objetivo en la mira. El silencio de las potencias occidentales. Complicidad o indiferencia. Uno de los aspectos más controvertidos de la invasión a Polonia fue la reacción, o la falta de ella, de las potencias occidentales. A pesar de sus promesas de apoyo, Gran Bretaña y Francia no lanzaron una ofensiva significativa en el frente occidental. Este período, conocido como la Guerra Falsa o Sitzkrieg, dejó a Polonia luchando sola contra el poderío nazi. Muchos historiadores han cuestionado si una intervención más rápida y decidida por parte de los aliados habría cambiado el curso de la guerra. El legado de la invasión. Una lección para la humanidad. La invasión nazi a Polonia no solo marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sino que también reveló la verdadera naturaleza del régimen de Hitler. Un sistema basado en la violencia, la opresión y el desprecio por la vida humana. Hoy, recordamos este evento no solo como un capítulo de la historia, sino como una advertencia para las generaciones futuras. La invasión de Polonia nos enseña que la paz es frágil y que la lucha por la libertad nunca debe darse por sentada. ¿Qué hubiera pasado si el mundo hubiera actuado antes? ¿Podría haberse evitado la tragedia?
Estas preguntas resuenan aún hoy, recordándonos que la historia no solo se construye con hechos, sino con las decisiones que tomamos. La invasión de Polonia marcó el inicio de una guerra que cobraría millones de vidas, pero también nos dejó una lección: la importancia de la resistencia, la solidaridad y la lucha por la justicia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Nos vemos la próxima vez, donde exploraremos otro enigma que desafiará tu percepción del mundo.